Bienvenidos al Faro Alquímico. En este canal hablaremos sobre filosofía, psicología y espiritualidad. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo en el Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y en el episodio de hoy voy a seguir con el tema que habíamos dejado en el anterior video y es sobre cómo acabar con el sufrimiento. En este capítulo vamos a ver ya una parte mucho más práctica. En este capítulo les voy a hablar y les voy a dejar diferentes ejercicios mentales o razonamientos que podemos hacer para trabajar con el sufrimiento. El día de hoy está muy frío, está lloviendo mucho y mi cámara le pasa algo y es que ya es viejita y cuando empieza a grabar después de unos minutos empieza a empañar el lente. Ya intenté hacer este video varias veces y me tocaba parar constantemente porque el lente se empañaba, entonces decidí que mejor, mientras que soluciono esto, voy a dejar solo el audio de pronto con algunas imágenes de apoyo y, y entonces van a escuchar el tema pero solo como audio. También tengo este contenido subido a Spotify si quieren escuchar solo el podcast y también tengo un blog en mi página elfaroalquimico.com si quieren leer sobre el tema. Entonces, por hoy, por las condiciones climáticas y por lo que está pasando con la cámara, no voy a poder grabarme mientras que hablo, pero pues les voy a dejar igual todo el tema acá a continuación. Y pues nos veremos en el próximo y vamos a ver cuándo puedo solucionar esto de la cámara. Entonces ahí los dejo. Vamos entonces a entrar en materia en el capítulo de hoy. Vamos a continuar con el tema del que estábamos hablando el capítulo pasado y es sobre cómo acabar con el sufrimiento. En el capítulo anterior, para los que no lo han visto, los que no lo han oído, les recomiendo mucho que lo hagan antes de ver este. Y en el capítulo anterior hablamos sobre el sufrimiento, sobre el papel que tiene en la vida humana. Y para esto abordamos las 4 nobles verdades del Buda. En este capítulo voy a hablar sobre las 4 nobles verdades de una manera muy rápida. Y es que, bueno, la primera noble verdad nos dice que todo en la vida es sufrimiento. La segunda noble verdad nos está explicando el por qué pasa esto, por qué hay tanto sufrimiento en la vida humana y nos dice que principalmente es por la envidia o por la ignorancia de diferentes cosas, que ahí lo podemos categorizar en 3 cosas principalmente. La ignorancia de nuestra verdadera condición. Ahí estamos ignorando lo que somos verdaderamente. Si quieren entrar más en detalle en esto, vean el capítulo anterior. También la ignorancia del cambio. Para entender también mejor este tipo de ignorancia, pueden ver el capítulo que tengo subido sobre la impermanencia. Esta ignorancia, digamos que no entendemos, no aceptamos cómo todo está en un constante cambio. Y son otras cosas también. Y el tercer tipo de ignorancia es una ignorancia en la que confundimos lo relativo con lo absoluto, la figura con la sombra, en la que creemos que los fenómenos o las cosas tienen una vida separada, independiente. En esta ignorancia se crea la dualidad sujeto-objeto y empezamos a relacionarnos con los fenómenos como si estos tuvieran una vida independiente. Creamos unos conceptos, nos empezamos a relacionar con estos fenómenos a través de los conceptos. Entonces, en un resumen muy rápido, esta es la razón por la que sufrimos, esta es la segunda noble verdad. Como les decía, pueden entrar mejor en detalle si ven los otros episodios. La tercera noble verdad nos habla de que hay una posibilidad de acabar con este sufrimiento, es decir, que se puede vivir de una manera mucho mejor, en paz, digamos que extinguiendo las razones del sufrimiento. Esto nos dice la tercera noble verdad. Y la cuarta noble verdad nos está hablando sobre cuáles son los medios, los vehículos, las formas en las que podemos acabar con este sufrimiento. En la tercera nos está diciendo que la forma de extinguir con esto es a través de
la iluminación o el despertar o como se le quiera llamar. Y en la cuarta nos dice cuáles son las vías y los medios para llegar a esto. De esto hablé en más detalle en el anterior episodio y acá ya voy a empezar a darles unos ejercicios mentales que se pueden hacer para ya empezar a trabajar prácticamente con el sufrimiento. Esto lo voy a abordar desde la verdad relativa y la verdad absoluta. Y creo que vale aclarar que en realidad la verdad relativa es verdad, no verdad. La única verdad y la verdad es la verdad absoluta. La verdad relativa solo funciona desde el plano relativo del que se está hablando de eso o desde donde existe esto, pero en realidad es que no es verdad. Sin embargo, desde la relatividad sí es verdad. Acá ya estamos empezando a trabajar con las paradojas. En el camino espiritual hay muchísimas paradojas y es importante aceptarlas, analizarlas, entenderlas, porque si abordamos todos estos temas con una mente muy racional, con una mente muy que le gustan las cosas definidas, totalmente definitivas, o es blanco, o es negro, o es bueno, o es malo, o es positivo, o es negativo, y es que esto es así y ya y no hay otra opción. Si trabajamos desde ahí va a ser imposible, digamos que avanzar, va a ser imposible entender muchas cosas de este camino. Acá todo es y no es. Hay que integrar las dos dualidades y aceptar como ese camino medio para poder aceptar muchas cosas. Entonces, acá vamos a ver algunas de esas paradojas, empezando con esta de que tenemos que vivir y entender la vida desde lo relativo y desde lo absoluto, sabiendo que lo absoluto es lo verdaderamente verdad y que lo relativo simplemente nos sirve desde cierto plano. Y dentro de estas paradojas, ya también aplicándolo al sufrimiento, vamos a encontrarnos que lo más recomendado, la mejor manera para empezar a trabajar con el sufrimiento, y cuando digo trabajar con el sufrimiento, me refiero a trabajar con él en nuestro camino espiritual, volverlo un aliado en nuestro camino espiritual. Para empezar a trabajar con él hay que aceptarlo totalmente. Y más que aceptarlo es como no preocuparnos por el sufrimiento, tampoco preocuparnos por nuestra propia felicidad. No hay que perseguirla, no hay que buscar estar siempre bien y tampoco hay que rechazar cuando nos empezamos a sentir mal o cuando empieza a surgir el sufrimiento. Acá podemos usar una metáfora y es que digamos que perseguir la felicidad, intentar ser feliz, es como si agarráramos arena con la mano y quisiéramos cogerla, entonces empezamos a apretarla con la mano, la arena se nos va a escapar de la mano en medio de los dedos, por los lados, cuando la estamos intentando agarrar y nos vamos a clavar las uñas al final. Entonces solo va a quedar es como ese dolor, ese sinsabor. Conozco, la verdad, muchos casos de personas que no entienden esto y su mecanismo de respuesta, su mecanismo de defensa a lo que están enseñados, lo que saben hacer es luchar, ¿no? Es estar en una constante lucha contra ellos mismos y los casos que me refiero son personas que están pasando por enfermedades, por padecimientos, por circunstancias difíciles y estas personas todo el tiempo lo que están intentando es negar la enfermedad, rechazarla, luchar contra ella y se escucha bastante esta forma de decir estoy luchando contra la enfermedad, voy a ganar. Y claro, muchas veces se ganan dentro de comillas, pero hay una forma mucho más fácil y más llevadera de ganarla y es aceptándola, no luchando contra eso, integrándola, dejándola ser. Y esto no significa rendirnos dentro de comillas, ni entonces ya entregarnos y decir ya me morí, no. Puedes seguir con tu tratamiento, puedes seguir con tus medicinas, pero al tiempo
vas a aceptarla totalmente, vas a dejar de luchar contra ella. Así vas a enfocar tu energía en tu bienestar y no en una lucha. No vas a gastar energía que podrías gastar recuperándote, aliviándote, extinguiendo esta enfermedad, sino que vas a usar tu energía de una manera mucho más sabia y vas a lograr este propósito. Y si no lo llegas a lograr, porque pues hay muchos casos en los que no se logra, en los que dentro de comillas la enfermedad gana la lucha, pues te vas a ir de una manera mucho más tranquila, mucho más pacífica, mucho más relajada. La huella kármica que vas a dejar va a ser mucho más liviana y tal vez si crees en la reencarnación, pues en tu próxima vida ya habrás digamos que superado esa prueba. Pero si tú te vas luchando, te vas negando, queriéndote aferrar a esa idea que tenías del yo sano, de lo que tenías antes de la enfermedad, de lo que no pudiste hacer, etcétera, etcétera, tantos casos, pues digamos que te vas a ir de una forma mucho más brusca, de una forma no tan buena en realidad. Entonces, aceptar la enfermedad en vez de luchar contra ella es mucho mejor en cualquiera de los casos, tanto para sanarnos como en un caso que ya sea inevitable, pues uno se va a ir de una manera mucho más tranquila, mucho más llevadera, te vas a poder ir en paz y si te quedas, pues te vas a quedar también de una manera mucho más pacífica y en armonía. Como les decía, vamos a trabajar hoy desde la verdad absoluta y desde la verdad relativa con diferentes ejercicios. En la cuarta noble verdad del Buda nos está diciendo sobre las vías que hay para lograr esto, para lograr la tercera, lograr la extinción del sufrimiento. La tercera es lograr la iluminación. Nos está hablando de las vías en las que se puede lograr la iluminación y estas vías también las detallé un poco mejor en el anterior capítulo y van a haber otros capítulos en las que las detallaré también mejor. Pero es la vía de la renuncia, la vía de la transformación y la vía de la autoliberación. Las estoy nombrando, digamos que de la inferior a la superior. Es importante que si tú ya conoces del tema, tienes algún tipo de práctica en cualquiera de las vías, trabajes desde la vía que conoces, desde las capacidades que tienes. No intentes hacer prácticas que no entiendes, que no resuenan contigo. Y también si ya conoces las prácticas superiores, las trabajas, no te vayas a las inferiores porque es una pérdida de tiempo en cualquiera de los casos. Entonces empezando desde la verdad relativa, es decir, desde una vía que es más gradual, podemos empezar haciendo ciertos ejercicios mentales. Uno de estos ejercicios es que les voy a pedir que por favor, por nada del mundo, que no vayan a pensar en un elefante rosado. Y este ejercicio es chévere porque podemos empezar a ver cómo es y cuál es la naturaleza de la mente, cómo funciona. Entonces nos damos cuenta que cuando nos dicen no pensemos en algo, no pensemos en un elefante rosado, pues lo primero que va a llegar a la cabeza es ese elefante rosado. Entonces la mente funciona así. Querer negar algo, querer evitarlo a toda costa, es traerlo a la mente. Entonces no nos sirve mucho tener esta posición del que niega, del que rechaza, del que no lo quiere, porque más va a pasar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta con este virus que no voy a decir el nombre para que no me baneen tan rápido el canal, pero que nos pasó hace unos años, en el que pasaron tantas cosas. Eh, las personas que más le tenían miedo a esto eran las que más fácil les daba. Las personas que más estaban consumiendo todo el tiempo los medios, viendo casos, viendo todo esto y vivían con este miedo constante. En la mínima oportunidad, lo cogían, porque así funciona todo esto. Entre tú más lo rechaces, entre tú más miedo le tengas, más fácil es la posibilidad de que esto pase. Porque también cuando uno tiene miedo, lo que hace esto es que te desgasta mucho la energía, tu sistema inmune se debilita y cuando tú le temes a algo, tú lo estás llamando, lo estás haciendo más fuerte. Aquí es mejor tener una posición mucho más neutra en la que no te importa, estás como abierto a que suceda lo que tenga que suceder porque confías en la vida y en el plan de lo que se tiene que dar. Entonces,
Dentro de estos ejercicios mentales podemos empezar con uno y es alegrarnos cuando surja el dolor. Y sé que esto es complicado, pero cuando nosotros nos alegramos, dejamos de rechazar el sufrimiento. Y como les decía en el anterior capítulo, también hablé mejor de esto, pero el sufrimiento es sensación rechazada. Y el placer es sensación aceptada o sensación que se quiere. Entonces, cuando no rechazamos, este inmediatamente se extingue. Digamos que si el sufrimiento ya surgió, un antídoto es alegrarnos de que éste surja. Y esto es poner en práctica la alquimia, la magia, es convertir el plomo en oro. Si ya tenemos plomo, tenemos herramientas, tenemos antídotos que nos van a servir para convertirlo en oro. Es decir, para usarlo en nuestra práctica espiritual. Otro tipo de análisis que podemos hacer mental es pensar y analizar cómo la existencia en el samsara, en la matrix, en esta vida aparente, cuando se vive desde la ignorancia, cuando se vive desde el no entender lo que verdaderamente somos y cómo verdaderamente funcionan las cosas, esto es el samsara, pues esta vida está llena de sufrimiento. Analizar cómo todo está lleno de sufrimiento, cómo siempre estamos a la merced del sufrimiento, cómo siempre existe la posibilidad del sufrimiento. Y analizar el poco control que tenemos y muchos factores externos que no podemos controlar, y de estos puede surgir muchísimo sufrimiento. En este momento se están viendo demasiados casos con las guerras, con la crisis climática y con muchísimos factores más, cosas que no podemos controlar, pero el sufrimiento siempre está ahí. Analizar cómo siempre existe esta posibilidad ahí. Esto nos va a servir para diferentes cosas dentro del camino espiritual. En este caso, lo podemos usar para acabar con la arrogancia. Y es pensar, si a mí el sufrimiento me hace sufrir, ¿cómo me puedo creer mejor que los demás? Esto me demuestra que sigo en el samsara. Y es que si yo me creo mejor que los demás, si creo que soy mejor que alguien, esto significa que no soy menos malo, porque creerme superior a los demás solo demuestra mi ignorancia y demuestra que efectivamente no soy mejor que los demás. El simple hecho de creerme mejor que los demás me está demostrando que no lo soy, y darme cuenta de esto es un muy buen antídoto contra el orgullo, contra la soberbia, contra la arrogancia. Y acá podemos hacer otro ejercicio mental, crear otra idea, crear otro pensamiento que puede ser: tal como yo, los demás seres sintientes están atormentados por sufrimientos similares al mío e incluso peores. Qué maravilloso sería si ellos pudieran liberarse del sufrimiento. Este pensamiento nos va a servir muchísimo para mejorar la compasión, para mejorar la empatía. Digamos que la compasión es acá lo mismo, la compasión es esto desde lo absoluto y la empatía es desde lo relativo. Pero este tipo de pensamientos nos van a servir mucho para empezar a mejorar la compasión. Es entender que todos los seres están pasando por diferentes tipos de sufrimientos, incluso peores que los de uno, y que todos estamos intentando estar lo mejor posible. Entonces uno, al entender esto verdaderamente, al analizarlo y darnos cuenta de que es así, pues va a surgir naturalmente la compasión. Hay otra idea con la que podemos trabajar para dejar de rechazar el sufrimiento, que, como les decía, es la base y es de lo más importante en todas estas prácticas, dejar de rechazarlo. Entonces, para dejar de rechazar el sufrimiento, es bueno también analizar todo el tiempo, toda la energía que se ha invertido en pensar que el sufrimiento es algo desfavorable. Pensar en lo inútil que es esto, en cuántos
problemas esto causa y pensarlo, analizarlo hasta que estemos totalmente convencidos de esto. ¿Para qué agregarle más leña al fuego? ¿De qué nos sirve rechazar? ¿De qué nos sirve ponernos ansiosos e histéricos por esto? Y acá podemos poner en práctica esta idea también que desde varias escuelas, de diferentes escuelas, se recomienda hacer. Y es la siguiente lógica, y es, si yo puedo hacer algo al respecto, ¿para qué me estreso? En vez de gastar energía estresándome, gasto esa energía en solucionarlo y listo. Y si no puedo hacer nada al respecto, ¿de qué me sirve entristecerme? ¿De qué me sirve amargarme por esto? Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Esto es una locura. Si no puedo hacer nada al respecto, ¿para qué me estreso? Esto es un mal gasto de energía. Es hacernos un daño innecesariamente. En vez de gastar energía en esto, podemos ocuparnos en lo que nosotros tenemos el control, en lo que podemos hacer. Si no, es de verdad una locura. Y acá es analizar esto hasta que estemos totalmente convencidos de que es así. De tanto tiempo, tanta energía, tanto daño que nos hemos hecho entrando en este tipo de pensamientos, en rechazar y en crear estreses totalmente innecesarios. Entonces acá es el no ponernos ansiosos, estresados, nublados por la rabia o el dolor que surgen al rechazar estas situaciones. Esto nos va a permitir tener una calidad mental adecuada para solucionar, para poder resolver la situación o cuando no podemos hacer nada al respecto, pues para poder soportarla. Digamos que vamos a tener la energía para poder soportar hasta las situaciones más duras. Estas se van a sentir demasiado sutiles y llevaderas. En cambio, cuando nos estresamos fácilmente, hasta la situación más sencilla se puede convertir en un infierno. Se convierten en algo pesado, en algo complicado. Acá vemos tantos casos que se ven, uno los ve en la vida diaria, uno los ve en uno mismo, pero también se ven bastante en las películas, en las series, en los libros, en las novelas, todos estos personajes que resultan hasta con paros cardíacos por situaciones sencillas del trabajo, de la familia, de la vida, es de verdad hacernos mucho daño a nosotros mismos sin ningún sentido. Pequeños episodios que se van acumulando y la gente sigue reaccionando de la misma manera y esto en realidad es que solo trae cosas negativas, solo trae enfermedad, trae solo problemas en realidad. Como se han dado cuenta en todo esto, como que la base de todo en realidad es aceptar el sufrimiento. La base misma de esto es la base del sendero espiritual. Rechazar el sufrimiento solo genera cosas negativas, genera duda en uno mismo, genera duda en la vida. En cambio, aceptarlo genera valentía, genera coraje, genera confianza, nos da un buen humor. Entrenarnos poco a poco con sufrimientos pequeños a lo largo de nuestra vida nos va a ayudar a enfrentarnos de una manera digna, a tener buenas armas, un buen humor, una buena actitud. Nos ayuda a prepararnos cuando lleguen sufrimientos para los que en realidad hay que estar listos. Cuando a lo largo del tiempo llegue inevitablemente la enfermedad, cuando llegue la vejez, cuando llegue la muerte propia, cuando se esté avecinando o cuando llegue la muerte de los seres queridos. Estar entrenándonos en nuestro día a día, en nuestra vida, con estas situaciones pequeñas nos va a servir cuando lleguen realmente las importantes. Y para los que creen en la reencarnación, voy a también sacar un tema hablando del karma, un tema que no es tan sencillo como algunos creen que el karma simplemente es como cuando hiciste algo malo lo que debes pagar. En este tema del karma, cuando nosotros nos entrenamos en esta vida, en la aceptación del sufrimiento, no importa lo que sea que llegue, nosotros lo aceptamos, trabajamos con eso, pues si llega a haber una próxima vida, acá van a haber muchísimos menos sufrimientos porque nosotros dejamos de crear huellas kármicas que nos estaban predisponiendo para que este tipo de situaciones se sigan repitiendo y repitiendo muchas veces en diferentes vidas. Hay otra práctica que podemos hacer para trabajar con el sufrimiento y es en cómo convertir el dolor en placer. Esta práctica yo solo la recomiendo en situaciones extremas, ya que
acá la idea no es crear un apego hacia el placer, perseguir el placer y rechazar el dolor, como les he dicho, pero sé que hay situaciones en las que el dolor es inevitable y si uno no tiene las herramientas desde la verdad absoluta para trabajar con él, pues hay que hacer ciertas prácticas desde lo relativo para poder calmarlo un poco. Entonces, para convertir este sufrimiento o este dolor en placer, ahí en el anterior capítulo hablé un poco de esto y es sobre la relatividad de esto, ¿no? Que no hay algo que sea definitivamente placentero o definitivamente doloroso. Vimos el ejemplo de los sadomasoquistas, como estas personas, y es principalmente debido a un trauma, yo creo, un trauma porque de pronto cuando eran niños sus figuras paternales, su papá o su mamá nunca les demostraron cariño con un abrazo, con un beso, como la mamá poniendo al niño en el regazo y consintiéndolo como se hace de manera, digamos, que sana o normal, sino que les pegaban y de pronto en alguno de esos castigos que les hacían, les estimularon sin culpa alguna zona erógena y ellos sintieron placer y aprendieron a relacionar este dolor con este placer. Esta es obviamente una teoría y yo creo que ellos por eso es que pueden encontrar mucho placer en el dolor, obviamente esto llevándolo al grado extremo. Esto se puede hacer en diferentes grados, pero siguiendo esta misma lógica, cuando hay un dolor corporal muy fuerte y que llevemos mucho tiempo y que ya queremos cambiar y reducirlo, como les decía, no sirve de nada rechazarlo. Entonces uno se puede sentar, se puede acostar y se concentra totalmente en la parte del cuerpo que está doliendo. Se observa totalmente, se acepta, se deja de rechazar y observando el cuerpo en esa parte podemos empezar a sentir como el calor que genera esto y podemos poner una sonrisa y convencernos a nosotros mismos mentalmente de que esto es placentero, de que esto es delicioso, de que no duele sino que es muy rico y podemos empezar a sentir ese placer. Esto tampoco es muy sencillo de lograr, se necesita práctica en realidad con meditación, en la concentración, que es algo que lastimosamente se está perdiendo cada vez más, en podernos concentrar en realidad en algo, pero se puede lograr. Lo que pasa es que, lo que les decía, solo usarlo en situaciones extremas y en algunas ocasiones lo mejor es trabajar con el dolor desde otras formas, como las que les acabo de hablar. Entonces, haciendo todos estos ejercicios mentales de los que estuve hablando antes, haciendo todas estas prácticas, nuestro carácter se hará mucho más gentil. Nos haremos más abiertos y flexibles. Seremos más valientes y confiados. Eliminaremos los obstáculos que impiden la práctica espiritual. Seremos alquimistas, magos. Seremos capaces de convertir todo lo negativo en positivo, el plomo en oro. Usaremos cualquier tipo de circunstancia a nuestro favor. Nuestra mente siempre estará contenta. Surgirá una felicidad que viene de la paz interior. Hay un dicho que me gusta mucho que dice así: si nada te hace infeliz o descontento, tu mente jamás será molestada. Cuando tu mente no es molestada, tu energía no será molestada. Así, tu cuerpo tampoco será molestado y como resultado tendrás una vida de constante felicidad. Ya vimos de una manera amplia y al tiempo reducida cómo trabajar con el sufrimiento desde la verdad relativa. Ahora vamos a hablar sobre cómo trabajarlo desde la verdad absoluta. Este tema de la verdad absoluta tal vez para muchos no sea claro en este momento. Creo que me adelanté un poco. Después voy a sacar otros episodios donde voy a hablar mejor sobre la verdad absoluta, sobre diferentes temas que nos van a apuntar mucho mejor de qué se trata esto. Vale la pena recalcar que si uno puede trabajar, si uno entiende el tema de la verdad absoluta, si uno es capaz de entenderlo, reconocerlo, solo se debería trabajar desde ahí. Esta es la forma más directa, más rápida y más efectiva. Si no se logra entender esto, ahí sí debemos usar los métodos que usamos antes. Lo importante es hacer algún tipo de trabajo con el sufrimiento, es no estar totalmente pasivos y seguir reaccionando como lo hemos hecho siempre, sino hacer algún tipo de trabajo.
Entonces, viéndolo desde la manera absoluta, vamos a empezar a verlo desde la comprensión de la vacuidad. De la vacuidad yo también he hablado en algunos episodios anteriores brevemente, en este también lo voy a atacar de una manera muy breve. Próximamente tengo que sacar el capítulo de la vacuidad, solo que es un tema que es complejo de organizar las ideas de una manera hablada o escrita para que se entienda, porque la vacuidad es algo que se debe en realidad experimentar. Pero la vacuidad es la naturaleza última de todos los fenómenos de nuestra vida y de cualquier objeto, de cualquier cosa. Todo tiene una naturaleza vacía. Es decir, que es un vacío puro, es una potencialidad de donde surge todas las expresiones de conciencia que podemos ver. Nosotros mismos tenemos esa naturaleza vacía. Como les decía, va a haber un capítulo completo, lo amerita obviamente, que va a ser un poco largo hablando de este tema. Pero acá, digamos, podemos ver cómo trabajar con esto, con el sufrimiento. Y digamos, hay un fenómeno que es muy común y es que cuando uno ve a alguien sufriendo, esto se ve mucho sobre todo en las ciudades grandes, que uno ve a las personas en el piso, a veces mostrando una herida, mostrando algún tipo de padecimiento fuerte. Lo normal, la reacción común es ignorar eso, no querer verlo, porque nosotros la lógica es si yo no lo veo, no me daña. Entonces es como intentar protegernos porque tal vez se nos va a pegar su dolor. No queremos ver este sufrimiento en los demás. Desde lo absoluto, aquí nosotros utilizamos el conocimiento de la vacuidad para que esto no nos afecte. Cuando somos conscientes de nuestra naturaleza que es totalmente vacía, cuando estamos totalmente convencidos y seguros de que en realidad no hay nadie quien puede recibir el sufrimiento, no hay nada que lo puede coger, no hay nada de que protegerse tampoco, pues este sufrimiento lo que hacemos en vez de negarlo, en vez de cerrarnos a él, es abrirnos totalmente al sufrimiento, pero abrirnos con una seguridad, con una tranquilidad, porque sabemos, somos conscientes de que no hay nadie al que pueda en realidad afectar este sufrimiento. Entonces este sufrimiento pasa a través de nosotros, se disuelve inmediatamente. No hay nadie que pueda recibirlo, no hay nadie que pueda atrapar ese sufrimiento, no hay nadie que lo agarre. Sin nadie que lo reciba, sin nadie que se afecte. La sensación simplemente pasa a través de nosotros y se disuelve inmediatamente. Se desvanece sin dejar huella. Es como en el Dzogchen se usa mucho la metáfora del espejo, porque la naturaleza del espejo es totalmente vacía. Ella refleja cualquier figura, cualquier forma que se haga al frente, pero esta no deja ninguna huella, ¿sí? Tú te puedes ver al espejo, pero cuando te retiras del espejo, el espejo queda otra vez sin nada. En el momento lo refleja, pero después queda otra vez de una forma totalmente vacía. Esto también se puede ver con el cielo. El cielo, un pájaro puede pasar por el cielo, pero no deja ningún tipo de huella. Su naturaleza es vacía. Pueden pasar las nubes, puede pasar un avión, puede pasar lo que sea, una estrella fugaz y no deja absolutamente ninguna huella. Es esa potencialidad en donde surgen todos los fenómenos. Como un espejo, cuando por medio del razonamiento entendemos y experimentamos la vacuidad, podemos descansar ahí, en esa espaciosidad. No se encuentran ni siquiera los nombres de las causas negativas o de sufrimiento. En la vacuidad, todo esto se ve como algo irreal, como un sueño, como una simple etiqueta. En el Dzogchen existe también una práctica que se conoce como sellar las puertas de los sentidos. La idea de esta práctica, y se las voy a nombrar solo para que ustedes mismos investiguen, para que tal vez si conocen de algún lugar donde haya un maestro certificado que pueda enseñarles estas prácticas y ojalá bajo el contexto de un retiro las pongan en práctica y es la idea de esto es no agarrar, es no perseguir. No prestarle atención a los conceptos, a las ideas, a los pensamientos que surgen en la mente respecto al propio sufrimiento. En cambio, dejamos la mente libre, sin molestias, en su estado natural. Traemos la mente a casa, dejamos que ésta descanse ahí, que encuentre su espacio, que encuentre su propio espacio,
Cada vez que observamos los pensamientos y no nos dejamos apoderar por estos mismos se liberan inmediatamente. Este tipo de señalamientos son la forma de trabajar con el sufrimiento desde la verdad absoluta. Por hoy lo voy a dejar así. A lo largo de diferentes episodios vamos a abordar mejor estos temas y les voy a tirar pequeños snacks de, de suction y de estas instrucciones a nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza de la mente. Espero que haya sido claro. Les agradezco a los que se quedaron hasta acá. Les agradezco si les gustó el contenido que le den like, que se suscriban y que lo compartan con alguien si creen que le puede interesar y si le puede gustar. También los invito a que revisen mi sitio web, elfaroalquímico.com, donde subí un blog también hablando de este tema. De nuevo, gracias para los que se quedaron, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.